Con Enrique Krauze, son aquellos que no estaban en la guerrilla, no estaban en el ejército, era la sociedad civil que se movía así. Y comenzó a rescatar muchas cartas de lo que pasó en 1910. Mujeres que fueron violadas por 50 soldados en una sola noche. Es atroz. O sea, no quiere decir que nuestra época sea menos violenta que aquella. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar esto? Tenemos que ver que el conflicto que estamos viviendo aquí es un conflicto que es un detonador de cambio. ¿Para dónde queremos llevar México? Para eso tenemos que venir a negociar en una cultura de paz, en los principios de los derechos humanos. ¿Cuáles son las partes fundamentales de lo que me ayuda positivamente el conflicto? Evita estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, y obviamente es la raíz del cambio personal. Todo esto es el conflicto, y todo esto como la debemos de ver, ¿sí? ¿Qué pasa con la violencia? Distinguir la violencia. Roberto Guadarrama, un psicólogo, nos hizo favor de proporcionarnos esto. Dice, lo que vemos en sociedad es como un iceberg. Lo único que vemos es esto. Si nosotros vemos eso nada más, esta es una violencia directa. No podemos resolver el conflicto viendo la violencia directa. Tenemos que irnos a ver qué pasa con la violencia cultural y qué pasa con la violencia estructural. Estas son verdaderamente lo que refleja y apuntala a la violencia directa. Entonces, hablemos de esto. La violencia cultural se refiere a símbolos, valores y creencias que pueden ser utilizados para justificar la violencia directa. ¿Dónde lo tenemos concentrado? En canciones, chistes, historias, películas, costumbres y rituales. Es tan grave que ustedes sigan fomentando ese tipo de situaciones, porque lo que están haciendo es algo que están fomentando la violencia directa. Esta violencia cultural basta prender la televisión y ver el programa de Laura. ¿Me explico? Esta parte, dices tú, no es cierto lo que yo estoy viendo en televisión, que estamos fomentando esto. ¿Cuántas veces, fíjense, queremos hacer grandes cambios, pero empecemos por los cambios pequeños? ¿Cuántas veces vamos en nuestro vehículo, incluyendo mujeres, porque lo he escuchado, otra mujer se atraviesa y lo primero que dice él o ella, vieja tenías que ser, que te enseñan a manejar, tonta? ¿Me explico? Y entonces al niño le estamos educando con equidad de género. Mi mami, mi papi dice eso, las mujeres son tontas, ¿sí? Llega la mujer con el marido y le dice, ¿sabes qué? Subieron a la rosa de puesto. A mí se me hace que se acostó con el jefe, cuando no tenías ningún fundamento, solo por ser mujer se acostó con el jefe. Pero si subes de puesto un hombre, no dices eso. Estos pequeños detalles dan la violencia cultural. No pueden dejar pasar desapercibidos esos detalles, porque eso está construyendo la violencia directa. La violencia estructural, obviamente, se mantiene en esta discriminación y la insatisfacción de las necesidades. Aquí lo decían los abogados. ¿Cuántas carencias hay en nuestra sociedad? ¿Cuántas injusticias son las que están empujando precisamente la violencia directa? ¿Tenemos que ponernos a trabajar en ello? Sí, claro, si queremos evitar la violencia directa. La palabra paz la tenemos en latín, en griego, la tenemos en hebreo, la tenemos en hindú. La palabra paz existe. El problema es cuando lo hacemos vivenciar. Ese es el problema más importante. ¿Qué pasa con lo que queremos hacer en derechos humanos? Afrontar el conflicto de una manera no violenta, sí agresiva, pero no violenta. Y eso es lo que estamos reuniendo el día de hoy aquí. La agresividad es una fuerza vital, claro que la necesitamos, pero tenemos que educar en nuestro entorno social a tener una fuerza vital no destructiva, ¿sí? Es decir, constructiva, vivir bajo un sentido de ¿qué? De no violencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nuestra agresión se vuelve en violencia? Cuenten los conatos de violencia que hacen ustedes a diario. Desde que la secretaria a lo mejor se equivocó de la llamada, hay gente que hasta avienta los expedientes. Es que está tonta, le estuve repitiendo 35,000 veces lo mismo. Sí, eso es una violencia generada de ella después hacia sus hijos, y es una cadena. Es muy bonito venir a hablar de muchas cosas de lo que está haciendo en México,
Cuando empezamos por nosotros mismos. Es ahí la esencia misma. Cuando adquirimos confianza y aprecio por nuestro grupo, por nuestro conocimiento, obviamente la gente va creyendo en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de los policías de barrio? Aquel señor policía que saludábamos todo el tiempo y cuando teníamos un problema, a ver, pregúntale al policía. Y el policía decía, no, esto no está bien. Y era una autoridad. ¿Y ves? Estoy diciendo que eso no está bien. Sí. Tenemos que recuperar nuevamente esa confianza en las instituciones, pero debemos empezar con nosotros. Obviamente necesitamos una comunicación efectiva, cooperación y llegar a lo que estamos buscando, una educación no violenta para el conflicto. Ese es el objetivo fundamental. Dicen por ahí, sí, todo el material lo voy a dar, todo ya está puesto en la computadora. Fíjense bien, es una ley física, ¿están de acuerdo o no? Causa efecto. ¿Quieres terminar la violencia en México? Tú eres la causa, espera el efecto. Lo que se siembra se recoge. Espiritual, pues ahí se los dejo. No tienes lo que mereces, sino lo que has sabido negociar. Porque también en la cultura de paz tienes que ser activo. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos algo que llamamos mente. Ay, canijamente, cuántas historias hace nuestra cabeza por cada hecho. Nos pasa algo y comenzamos a dibujar historias, que si nos pusiéramos a escribir novelas, no hombre, Televisa nos compraba todas nuestras novelas, ¿sí? Nos pasa un suceso y nuestra mente, chin, mejor le hubiera dicho aquello, no, mejor me hubiera quedado callado, chin, ¿y qué resuelves? Ya lo hiciste. O sea, deja tu mente. La mente puede ser buena o mal aliada. Les contaré esto de Ramiro Calle. Dice que había 4 almas que iban a reencarnar. Y entonces esas 4 almas que iban a reencarnar le dicen al Creador qué era lo que querían para su nueva reencarnación. Y una de ellas dice, hazme muy rico, muy, muy rico. ¿Cómo le da riqueza? Y al otro, hazme poderoso, hazme muy poderoso. Bueno, el otro, hazme bella, hazme hermosa, hazme la mujer más hermosa. Bueno, y le pregunta a la 4ª alma, ¿y tú qué quieres? Dame una mente sana. Porque podré no tener riqueza, belleza ni poder, y yo estar bien conmigo mismo. Porque hay muchos que tienen belleza, poder, ¿sí? y riqueza, y son infelices. ¿Cuántos suicidios hemos visto así? ¿Sí me explico? La mente. Bien, base de la negocio. Ok, van a empezar a negociar. Lo primero entonces es 3 puntos fundamentales en la negociación. No pueden entrar a negociar ofuscados. Y ahorita lo vamos a explicar. No pueden entrar con avidez. Y no pueden entrar con aversión. Los vamos a explicar con 3 historias, que es mucho más sencillo en este sentido. Ofuscación. Llega un discípulo con su maestro y le dice, ¿en qué momento puedo yo negociar? ¿En qué momento puedo hablar? ¿En qué momento puedo llamar la atención? Y le dice el monje, ve y asómate al río y ve tu rostro en el río. Llega y ve el rostro en el río todo distorsionado. Después llega, pues no viví nada, no me vi bien, me vi todo distorsionado. Pues ahí no entras. Eso se llama ofuscación. Vete al lago. Cuando el lago está en calma, ¿cómo es tu reflejo? Claro, nítido. En el manejo del conflicto, en una cultura de no violencia, no pueden entrar enojados ni ofuscados, porque el resultado va a ser que la agresividad va a detonar en violencia. ¿Cuándo van a empezar a negociar? Dice Luis Miguel Díaz, hay momentos que hay que callar, y es el momento que deben de callar. No pueden empezar la negociación, ni una cultura de paz, ofuscados. Segundo, la avidez. Y les cuento otra historia. Se encuentran 2 amigos y le dice, oye, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, a toda. Ah, qué bueno, ¿por qué? Todo lo que toca mi dedo lo convierte en oro. Y dice el otro, oye, pues qué padre, ayúdame, ¿no? Pues a mí no me ha ido nada bien. Y dice el amigo, pues ¿cómo no? Toca una silla, dice, ahí está.
agarra la silla y dice, no, pero la vida es muy larga, ayúdame con más, ¿no? Toca una estatua y la convierte en oro. No, pero no, tengo muchos hijos, no me va a alcanzar. Toca un árbol, ya, dice, con eso te va a alcanzar. No, no creo que me alcance. Y entonces, ¿qué quieres? Tu dedo. En la negociación, si ya obtuviste tu interés y tu objetivo, ya no vayas por más, porque la persona se va a sentir abusada. Ya no quieras el dedo de oro. En la negociación no debe haber ofuscación y debe de haber esta parte de decir, este es mi objetivo, lo alcanzo y no busco más. ¿Me explico? La aversión es dos amigos se encuentran presos porque eran militares y los detienen en un campo militar. 5 años presos por el ejército enemigo. Los soltaron y cada uno siguió su rumbo. Y entonces, 15 años después, se reencuentran. Y le dice, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, pues muy bien, me casé y tal. Y dice, ¿y a ti cómo te ha ido? Dice, no hay día desde que salimos de prisión que no recuerde a mis captores. Los detesto, los maldigo, día, tarde y noche. Y le dice el otro, qué curioso, yo solamente estuve 5 años preso, tú llevas 20. Lo que pasó no se solucionó, ya pasó. Hay muchos conflictos más por qué resolver. Porque si nos quedamos odiando, nos quedamos nos volvemos cómplices de nuestras propias miserias. Es esta parte de fluir. Entonces, no se les puede olvidar que para hablar de una cultura de paz hay 3 elementos fundamentales. No entrar ofuscados, y sirve no ir por avidez, y obviamente alejarse de la aversión. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien o no? ¿Cuántas veces suceden hechos que ustedes todavía los recuerdan y la otra persona que tuvo un altercado con ustedes ya ni se acuerda de ustedes? Y ustedes, si lo hubiera dicho, si lo hubiera hecho, pues tú mismo eres el que te estás echando a perder. Ok, 3 bases fundamentales en la negociación. Hay negociadores que son visuales, auditivos o emotivos. Distínganlos. Hay quienes necesitan ser escuchados, hay otros que quieren ver y hay otros que quieren ser nada más comprendidos. La negociación a veces no es lo que quería, no quería ese vaso, no quería esa jarra, no quería ese coche, quería ser escuchado. Tienen que tener en cuenta estos tipos de negociadores. ¿A qué los invito el día de hoy? A desaprender lo que han aprendido, a volverse a vaciar de todos sus prejuicios, de todo lo que han construido y de todo lo que se han aferrado. O sea, quítense todo eso y vuelvan a sorprenderse. Vuelvan a estar aquí y ahora. Fíjense bien, cuando están comiendo, están pensando en el trabajo. Cuando están en el trabajo, están pensando en pasar a la tintorería. Cuando están en la tintorería, están pensando en la tarea de la universidad. Es decir, nunca viven el aquí y el ahora. Es decir, no están viviendo. Lo dicen por ahí, cuando comas, comas. ¿Cuántas veces realmente ustedes me pueden decir a qué supo su comida del día de hoy? O llegaron como yo. Vámonos, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes dijeron, qué sabroso? De verdad que no, porque estuvieron comiendo pensando, voy a llegar a la tarde a la Casa de la Cultura. O sea, sí va a llegar, ¿sí me explico? Y entonces estuvieron comiendo. Cuidado, en la negociación es el aquí y el ahora. Si estás negociando con una persona, lo peor que puedes hacer es, a ver, sí, te escucho. Sí, no, te estoy escuchando y anotando. No, aquí y ahora. 5 sentidos son los que envuelven la negociación. Me doy a entender el concepto. Desaprendan lo que han aprendido. Queremos hacer un cambio cultural, comencemos con nosotros. No podemos hacer un cambio cultural empezando por otros. El cambio es nosotros. Y enseñemos a quien nos rodea cómo se hace este cambio. Desaprender lo aprendido. Eso lo dice Luis Miguel Díaz, no lo digo yo, el autor, ojalá. Luis Miguel Díaz dice, la negociación son piezas. Son piezas, rompecabezas. Utilícenlas cuando ustedes quieran. Primer pieza de la negociación. ¿Realidad de quién? ¿Cuántas realidades existen?
muchas como sujetos, muchas como dignidades. ¿Sí me explico? Cada uno maneja. Cuando ustedes van a hacer una negociación y están conscientes de que la realidad de ella y la mía es diferente, en esa conciencia pueden negociar. Yo les ponía un ejemplo hace tiempo en la Casa de la Cultura también, que decía que Picasso se encuentra en el tren con una persona que le dice: ay, usted es el pintor Picasso. Dice: sí, no me gusta lo que pinta. Dice Picasso: ah, chirrión. ¿Por qué? Porque lo que usted pinta, señor Picasso, no es real. Ah, dice Picasso: ¿y qué es real? Saca el hombre de su cartera una fotografía de su esposa y de su hija. Dice: ellas son reales. Agarra a Picasso la fotografía y dice: nunca había visto mujeres tan pequeñas y planas. ¿Realidad de quién? Toda negociación tiene estos matices. No todos ven la vida como ustedes la ven. No todos piensan como ustedes piensan. Partimos de realidades diferentes. Y si están conscientes en esas realidades, no hay imposición. Fluye la negociación. Primer pieza. Entonces, en la primera pieza de la realidad, tenemos percepciones, interpretaciones y creencias. 3 elementos que todos juegan. Sobre la realidad de quién, mi realidad, de otros, de sí mismos. Todos estos factores forman la realidad de las personas. Segunda pieza, órdenes veladas. ¿Nos gusta que nos den órdenes? Vale. Pero pueden utilizar metáforas y moralejas. Con metáforas y moralejas, como lo que hice yo hoy con ustedes de la avidez, la visión. Busquen en internet una moraleja que se adapte, y en la negociación le dicen: te voy a contar una historia. Cuando le cuento la historia, él reflexiona en su contexto y le estás dando una orden velada. ¿Me explico o no? ¿Sí? Sí. Es ahí donde ustedes deben ir valorando esto. ¿Qué es lo que estamos hablando de esto? Técnicas de emociones y de pensamientos. La tercera pieza: somos únicos y diferentes, y también son únicos los procesos por los cuales aprendemos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente hay 2 personas iguales en este mundo? No. Sus hermanos que compartieron su misma vida genética no se parecen a ustedes, porque la forma en que transcurren nuestras vidas son diferentes. Por eso la negociación resulta con alguien, quizá con otro no. Las mismas técnicas que utilizaron con otro no va a resultar. Por eso tienen que desaprender lo aprendido. Nada es igual. Todo es volverte a sorprender con lo que encuentras. Ser como un niño que encuentras cosas nuevas. Por muy experto que seas en la negociación, siempre una persona va a hacer cosas diferentes. La tercera pieza es ir más allá. ¿Qué es lo que estaba buscando el sujeto? Cuando encuentras un conflicto, lo que encuentras es una posición. Es la posición. Si ustedes discuten desde la posición, no van a llegar a ningún lado. Vayan hacia el interés. Y si logran saber cuál es la necesidad, triunfaron en la negociación. ¿Sí? Los vecinos que tuvieron un pleito, que llegaron a justicia alternativa, a mediación, ahí al tribunal, llegaron a justicia alternativa, porque el problema era un árbol que querían cortar porque echaba basura. ¿Saben que el problema no era el árbol? Después de toda la negociación, fue porque el vecino se enojó porque el otro vecino no lo invitó a la primera comunión de su hijo. Y cuando llegó corriendo porque tenía diarrea al vecino, no le habló. Y el árbol fue lo de menos, no se cortó el árbol. Dijeron: entonces el día que entraste corriendo a tu casa, no fuiste porque eras un sangrón y no me hablaste. No, tenía diarrea ese día. Era el día de la primera comunión. Dice: sí, de tu hijo. No, mi hijo ni siquiera ha hecho la primera comunión. El que hizo la primera comunión fue mi sobrino. Yo pensé que no me habías invitado. Lo del árbol, no te preocupes, yo te ayudo a recoger las hojas. ¿Me explico? Si ustedes se quedan en el manejo de conflicto en la posición, no van a lograr nada. Tienen que ir rescatando los intereses y las necesidades. ¿Sí? Es importante hacer empatía. La empatía es un punto fundamental en la negociación, como una quinta pieza. ¿Sí? No pueden ustedes vivir la negociación sin lograr la empatía. ¿Cómo se logra la empatía? Con los 5 sentidos, escuchas con los 5 sentidos. Pero es muy sencillo. Yo les digo a los tránsitos: detienes a alguien, está agresivo, ves que tiene
su tablero lleno del equipo de León, trae su playera del equipo de León, ¿sí me explico? O sea, obviamente, ¿a quién crees que le va? ¿Sí me explico? Pues León. Y entonces, hazle la pregunta, aunque sea absurda, oiga, ¿usted le va a León? Y te va a decir, sí, claro, y fíjate que fulano, y le empiezas a sacar conversación, y entre esa conversación comienzas a decirle que se pasó el alto, y le empiezas a decir que multaron, y te va a decir, no, no te preocupes, yo sé que sí es así. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, primero en la negociación es ser empático. Oye, me dijiste que eras de, no sé, José Iturbide, mira, yo tenía a mi abuelita por ahí, y empiezas a hablar de eso, y retomas la negociación. Porque en esa empatía se empieza a entablar la comunicación. Esas diapositivas se las voy a dejar. La empatía es propiamente la comprensión y aceptarlos. Nosotros buscamos ser aceptados. Todos, aunque alguien lo niegue. No me importa que no me hablen, claro que te importa. La aceptación es básica. Cuando haces empatía con alguien, te sientes aceptado. Y si te sientes aceptado, la comunicación comienza a fluir. ¿Sí? Obviamente les digo, compartir un pasión común en un deporte, ser original en la misma ciudad, leer los mismos temas, etc. Sexta pieza, desarraigar la creencia que todos permanecemos igual por el tiempo. Si tu vecino en el primer día no pudiste hacer negociación, ya pasaron 3 años, tu vecino ya no es el mismo. Todos cambiamos, evolucionamos y vamos haciendo estos cambios. Intenta nuevamente la negociación. Ten cuidado con la sexta pieza, que es la palabra. Por las reglas de la palabra, cada contexto, cada ciudad vive en palabras diferentes. Allí en la Universidad de La Salle, donde doy clase, señala un muchachito que es de Sinaloa, que en Sinaloa se dice que darle el revisón a alguien es acercarle el zorro. Dale, tú le estás dando el revisón, es que le estás arrimando el zorro. Y aquí, ¿cómo se escucha arrimarle el zorro? Muy feo, ¿verdad? Y uno piensa cosas muy sucias. Y en Sinaloa es nada más darle el revisón. Por eso en la negociación pongan las reglas y clarifiquen las palabras utilizadas. Es importante. En Sinaloa, tortear es echar carrilla. Y aquí acuérdense qué es. ¿Sí me explico? Esos matices pueden llevarnos a una confusión. México es riquísimo. También tengan cuidado. No es lo mismo hablar de un idioma materno, la propia familia, la comunidad mujer. Son estos idiomas universales y los especializados. Y esto me encanta. Cuando nos reunimos abogados, qué sabroso discutimos, esos gritos, esos manoteos de los abogados, y de verdad están satisfactorios, y de repente alguien nos dice, ¿están enojados? No, nos llevamos re bien. Así discutimos los abogados, somos pasionales. ¿Se me explico? Porque obviamente tenemos un concepto diferente en la palabra. Aclarar el juego de palabras es básico, y también tienen que basarse bajo qué contexto. Toda negociación se mueve bajo contextos muy diferentes, ¿sí? Y obviamente se encuentran involucrados tradiciones, costumbres que debes de respetar. Si vas a un pueblo que es sumamente religioso y católico, yo no hablo de religión, no hablo de nada de que pueda yo ofender a esta parte, porque al final de cuentas es el contexto. Lo que quiero es llegar a la negociación, no cambiarle sus ideas. ¿Sí me explico? La negociación no es una receta. Todas estas piezas las pueden ir moviendo como quieran. Esto es lo importante, es ser muy activos en la negociación, no dejarnos influenciar que esta sea una receta. Paso 1, hacer esto. Paso 2, siéntate y mírale los ojos. Paso 3, saluda de mano. Y entonces si dices, ay, se me olvidó el paso 5, ¿qué era? No, fluyan en la negociación, fluyan, esa es la parte. La vida es esto, sigan siendo niños, sorpréndanse, vean, observen cómo los niños negocian, cómo los niños se van acercando. La sociedad nos ha pagado esta parte de ser negociadores. Nosotros somos negociadores natos. Quiero terminar el día de hoy diciendo esto. La vida no es medida por la cantidad de respiros que tomamos, sino por todos aquellos momentos que nos dejan sin aliento. Eso es vivir. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta.
Con esto les indico que tenemos 5 subprocuradurías. La plática de hoy la podemos replicar en cualquier organismo que ustedes quieran. Tenemos varias pláticas, ojalá haya servido. Son 2 horas, espero que hayan sido nutritivas y que podamos sacar mucho. Pero no sé si tienen alguna pregunta. Tampoco tan bueno, pues. Sí. Bueno, pues sí quiero felicitarlo, muy dinámica la plática. Y efectivamente yo creo que sí, como lo han mencionado ustedes y varios de los participantes, pues hay mucho tema como para polemizar, pero en el buen sentido de ir aprendiendo sobre esto, ¿sí? Porque sí somos un país con una inequidad muy grande, entonces sí tenemos que reconocerla y trabajar hacia una construcción de una cultura de paz que implica también, pues, que trabajemos con respecto a esto de la equidad. La otra que creo que también es el manejo del poder cuando hablamos en la cultura de paz y en la negociación y todo esto. Pues el juego del poder y la responsabilidad del gobierno también es muy grande, aun cuando el respeto a los derechos humanos nos compete a todos. Los gobiernos tienen un papel muy importante en esto y bueno, desafortunadamente las autoridades son pues los principales violadores de los derechos humanos en distintos contextos, ¿no? Como usted ya menciona. Entonces yo creo que sí, en este espacio de aquí de la Casa de la Cultura, sí sería interesante ir viendo hacia cómo profundizar algunos aspectos polémicos en una plática que es muy clara, pero en la que sí podemos aprender más analizando incluso esta parte. Y bueno, rápidamente nada más quería hacerles una invitación con respecto a esto de los derechos humanos y porque pues como parte de una red por los derechos de la infancia en México, ayer se presentó ya el informe de la Infancia Cuenta en México 2013 y pues esperamos presentarlo este año. Lo habíamos presentado varios años aquí, el año pasado no se pudo presentar y pueden bajar los datos en internet. Vienen los datos desagregados por cada estado y por lo que es seguridad, educación, salud, en fin. Y pues Guanajuato es uno de los estados que vamos más rezagados con respecto a la ley de protección de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos el lugar 26 de 32, entonces ustedes que son abogados, creo que, y defensores de derechos humanos, es un área que tenemos que ser mucho más enfáticos si queremos también avanzar en esta cultura, ¿sí? Y bueno, nada más mencionarles, está en infanciacuenta.org, Perdón, licenciado. Infanciacuenta. Si me mandan los datos al correo, a un correo que les voy a dar ahorita, yo lo replico no solamente a ellos, sino a toda la base de datos de los usuarios de la Casa de la Cultura. Manden un correo con una pequeña presentación que diga esta es la información y yo lo replico a más de 3,000 correos que podemos. Sí, entonces nos dará mucho gusto también comprar. Pues muchas gracias. También replicando lo que usted señalaba, en los comités, cuando el comité de la CEDAW, que es esta parte de la no discriminación de la mujer, el último informe que nos regresan nos fue muy mal, porque nos aplaudieron, nos dijeron, ¡ay, qué bonitas leyes tienen! Es maravilloso, qué bonito legislación. Dice, ¿y cuándo lo hacen vivencia? Ese es el punto de que tenemos que comenzar a vivir los derechos humanos, pero desde nosotros mismos. Es mejor forma de educar. Perdón, maestro, siguiendo el tema de la cultura, bueno, sí quiero comentar que se debe preocupar al menos en lo que es el estado de Guanajuato, porque se está viendo un reporte de niños violados, sobre todo en León, y es impresionante la cantidad de niños violados en León, ¿eh? O sea que decir que está el derecho de los niños como interés superior, es una letra bonita en las leyes en las que lo quieran ver. Otro dato que está arrojando el estado de Guanajuato es que la violencia contra la mujer va en aumento, incluso el feminicidio, ¿no? Y otro dato que es de carácter institucional y es un tema que por ahí se está investigando, es la violación de los derechos humanos por las instituciones públicas. ¿Sí?
que parece ser que las instituciones públicas son educadores de un pueblo a efecto de que se violen derechos humanos. Son los maestros de la educación social. Sí, bueno, quiero compartirles estos datos. En lo particular es preocupante, ¿sí? Y claro, como dice el maestro, hay que vivirlo por un poco, ¿sí? Algo le vamos a... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más una inquietud. ¿Por qué le dieron un premio a la Suprema Corte de Justicia en relación a los derechos humanos, pero en relación a... por tanto detalle que hay todavía en relación a los derechos humanos? Si me permites contestarlo. Sí. La Corte, desde que vino el caso de José Radilla y todo esto, ha implementado y ha gastado recursos como ninguna otra institución. El cambio de... y desde que se modificó la Constitución de julio, de 8 de junio, 10 de junio, 11 de junio, ¿no? de 2011, la Corte es la institución que más ha hecho el favor de cambiar, incluso buscar el cambio de la ley de amparo, protocolos para los indígenas, protocolos para los migrantes, protocolos de actuación para mujeres, ha hecho una serie de actividades, incluso tiene una dirección general de derechos humanos dentro de la propia Corte de Creación y ha capacitado a los jueces y magistrados durante estos 2 últimos años de una manera intensa para juzgar con visión de derechos humanos, ¿no? Incluso las casas de la cultura jurídica, en todas las casas de la cultura jurídica durante el año 2013, en todas, con un total de 10.000 personas capacitadas aproximadamente, con un diplomado en derechos humanos, en cuyo caso aquí en la Casa de la Cultura nos hizo favor la Procuraduría de Derechos Humanos de ser la gran mayoría de sus disertantes para ofrecer este diplomado. Por esa razón, la ONU le dio un premio a la Corte que lo da cada 5 años. Y bueno, la ONU creo que es una institución que dudo mucho que se vea manipulada. Así es, que se vea manipulada. Entonces, yo lo acabo de leer, estuve leyendo, y la verdad me da mucho orgullo pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, ahora con este premio. Me permite nada más, cuando vino la ministra Olga Sánchez a una conferencia de género, hablaba de ese impacto, que no es lo mismo aplicar una ley a un hombre que a una mujer. Puso varios ejemplos, les dice a los señores jueces, ¿para qué dejan que los asuntos lleguen hasta la Suprema Corte? Cuando ustedes pueden resolverlos, dice, una mujer que está embarazada, que pide una carta de renuncia, un mes antes de dar a luz, ¿ustedes creen que esa carta la haya firmado de manera voluntaria? Pues no. Entonces, desde ese momento, de acuerdo al protocolo de aplicación, ya detengan esa parte. Fue forzada. ¿Sí me explico? Eso lo ve la ONU, ¿no? Hay mucho por hacer. Así es. Pues muy bien. Pues vamos a entregarle un reconocimiento al maestro José Alberto Cabrera Gutiérrez, porque siempre son muy interesantes sus pláticas. En esta conferencia de educación de los derechos humanos para el manejo de conflictos en una cultura de paz que fue afectada efectivamente por el América Toluca, pero bueno, pues muchas gracias, maestro, lo agradezco mucho y vamos a seguir viendo. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos.